Bien, damas y caballeros, muy buena tarde. Estamos justamente ya transmitiendo en vivo para ustedes esta sesión número 14. Imagínense ya como si nada la antepenúltima clase del curso como tal. Ahí me estaban haciendo la preguntita que si el examen final va a versar sobre todo el contenido del curso o exactamente sobre qué. Va a ser justamente de la semana 13 para la semana 16, es decir, estas últimas 4 clases pues son lo que son el contenido exacto del examen final, ¿eh? Así es pues de que ya lo saben, ahí estudien, por favor. Creo que hay bastante, ahí sí que es bastante viable, bastante sencillo, toda vez que no es un contenido tan amplio, ¿verdad? Así que esa es la situación, ¿eh? Bueno, vamos a cargar ahorita nuestra presentación para que ustedes tengan acceso también, puedan visualizar, haciendo ver que básicamente, no cargo esto, vamos a ver, haciendo ver que reiteramos, esto es una mera ayuda visual y no lo que literalmente está en una presentación es el contenido de los exámenes. Yo creo que ya se han fijado ustedes en las evaluaciones propiamente dichas. Entonces, pongámosle ahí la atención del caso. Yo creo que ya cargó, vamos a ver. Sí, ahí estamos verificando. Vamos a ampliar un poquito para que ustedes puedan verlo mejor. Ahí estamos. Entonces, en esta semana número 14 vamos a tener a bien platicar acerca de lo que es la relación jurídica tributaria. En esta, pues, entenderemos el tema de los elementos, o sea, quienes integran como tal esa relación jurídica tributaria. Como les decía, en este último bimestre, bueno, no ni bimestre, ¿verdad? Sino es un mes prácticamente, en este último mes vamos a platicar específicamente de derecho tributario. Entonces, pues vamos a estar justamente viendo elementos de, también las características que tiene, y conversaremos de las exenciones tributarias. Pues, ¿quiénes están exentos al final de cuentas del pago de tributos? Todo eso lo vamos a estar platicando. Nótese que hemos dicho exenciones, porque a veces me doy cuenta que hay personas que dicen extensiones, no, una extensión es otra cosa, ¿no? Las damas dirán, ah, sí, las extensiones son las del cabello, ¿verdad? Y de repente, esas sí son extensiones, estas son exenciones, está exento de. Bueno, pasemos a hablar de la materia como tal. La relación jurídica tributaria, eh, tenemos que partir realmente de que es una definición, nada más lo que tenemos acá. No es que dicho concepto o dichos conceptos, porque al final de cuentas no solo es uno, relación jurídica tributaria, prácticamente una palabra compuesta por tres, ¿no? Que al mismo tiempo, pues, engloban una sola situación, como vamos a ver a continuación. Pero que efectivamente es preponderante que entendamos a qué nos referimos ahorita que veamos esta definición. Seguramente, de hecho, ustedes ya lo acaban de leer en sus pantallas y vamos a ir haciendo, como siempre, el análisis de la definición que está en sus pantallas, ¿verdad? No solamente le damos lectura, como ustedes ya bien saben. Dice que prácticamente cuando hablamos de relación jurídica tributaria estamos platicando acerca de una especie de vínculo, ¿no? Una relación, obviamente, crea un vínculo entre el Estado, ¿verdad? Porque ya sabemos que quien tiene la potestad de cobrar los tributos es el Estado. Él siempre será el sujeto activo en toda situación tributaria. Entonces, por eso es el Estado y siempre será el Estado. Y el contribuyente, ¿y quiénes son los contribuyentes o quiénes somos, diríamos? Pues todos los demás, ¿no? Que no, ya sea que inclusive formemos o no parte del Estado, todas las personas individuales y jurídicas que estamos afectos o afectas, estas 9 personas, eh, al pago de tributos. Y justamente por eso hablaremos de exenciones, porque vamos a platicar de quienes de plano no pueden pagar, ¿no? O sea, quienes están exentos de los pagos de tributos como tal.
Pues sí, es ese vínculo, decíamos, entre Estado y contribuyente. Cuando se produce algo, dice acá, en la realidad hay un presupuesto que tiene que existir, el tema de la ley, ¿no? Porque el presupuesto lo crea la ley, lo ha creado cada una de las normativas tributarias. Háblese ley del IVA, ley del ISR, del IUCI, otros impuestos que han habido. Estos son los más comunes, ¿no? Los que estamos viendo nosotros siempre. Pues justamente se produce dentro de un presupuesto legal esa relación jurídica para que exista, de la que estamos hablando, que es la relación tributaria, tiene que estar inmersa en la ley. Leíamos también la Constitución al respecto la semana pasada, usted recuerda, ¿verdad? Decía derecho del principio de legalidad, refiriéndose a que tiene que estar normado por el Congreso de la República el hecho de que existan tributos. Y a partir de que está en la ley, pues da nacimiento a las llamadas obligaciones tributarias. Obligaciones que nos dicen que tenemos que pagar un impuesto directamente, ¿verdad? Sobre determinado bien. Nos hacen algún descuento sobre de nuestros sueldos, sobre nuestros honorarios, sobre cualesquiera de esas cosas se puede hacer una retención. También sobre los bienes inmuebles que son de nuestra propiedad tenemos que pagar un impuesto sobre nuestros vehículos, bueno, etcétera, ¿no? Todo esto, justamente porque está en la normativa, va creando esa llamada obligación tributaria. Bueno, si se da cuenta, esta es una definición escueta, pero la podemos hacer todavía más escueta y que va a seguir significando lo mismo. Si nos preguntan de otra forma, relación jurídica tributaria es aquella, va a decir usted, entre el Estado y el contribuyente, que nace de la ley, quien crea la obligación tributaria. ¿Qué le parece? Es aquella entre el Estado y el contribuyente que nace de la ley, creando la obligación tributaria. Ahí está. Una definición muy sencilla, si usted se da cuenta. Bueno, hemos hablado de la relación jurídica tributaria, vínculo, la ley lo crea, y ahora estamos obligados. ¿Qué elementos tiene? Ya que entendimos qué es la relación, ahora, ¿qué elementos posee? Bueno, esto es la semana anterior, yo me recuerdo que les dejé ahí en el tintero algunas definiciones, así como les dije, el hecho imponible estaremos platicando acerca de él. Ese es el momento de que entendamos qué es el hecho imponible. Entonces, aquí hay una breve definición. Es muy seguro que ya la leyeron ustedes también. Bueno, la analizamos y la sintetizamos para que se nos quede aún mejor. Dice que esta se refiere a un presupuesto, ¿no? O sea, a una circunstancia, a un hecho, ¿no? Por eso es un hecho imponible, ¿verdad? Que la ley ha establecido para configurar cada uno de los tributos. Así como ustedes han llevado derecho penal, ¿verdad? Así como el derecho penal hace distinciones entre delitos, los tipifica, ¿verdad? De igual forma, créanme que la obligación tributaria hace lo mismo. Hace una especie de tipificación para cada uno de los tributos. Voy a hacer una analogía. Esto es algo que solo nosotros los abogados y ustedes que cuasi abogadas y abogados también, ¿verdad? Lo saben. Ustedes pues, saben la diferencia exacta entre homicidio y asesinato. Ustedes lo saben muy bien. Todos los que hemos estudiado derecho, al menos lo deberíamos de saber. Habrá más de alguno que todavía no, ¿verdad? Pero eh, eso no son ustedes. Eh, damos esta situación porque eh, la ley, ¿cómo lo distingue, no? ¿Cómo vemos nosotros, por ejemplo, y haciendo la analogía con el derecho penal, que en el asesinato hay elementos que concurren que son netamente circunstancias agravantes, ¿no? Como el deseo, la premeditación, el tema de la alevosía, el aprovechar la nocturnidad, la cuadrilla, eh, la brutalidad con la que se realiza, etcétera. Esos elementos hacen una variación a lo que puede convertirse en un homicidio
Y del homicidio hay variantes, a un homicidio en estado de emoción violenta, a un homicidio culposo, el homicidio propiamente dicho. Lo mismo pasa con los tributos, si usted se da cuenta. No solo el IVA, ¿no? No solo está el IVA. El IVA es un tributo de categoría impuesto, ¿verdad? Que está grabando valores agregados sobre productos, valga la redundancia, hace un rato lo decía. El IVA graba productos, no graba, si usted se da cuenta, no graba, bueno, productos y servicios, hay que decirlo, productos y servicios, se me escapaba que también ciertos servicios van grabados con el IVA. Pero, digamos, no afecta el IVA, si usted se da cuenta, a mi sueldo. No, no. El que afecta a mi sueldo, a lo que yo gano, es otro impuesto. Usted dirá, ¿cómo que no me afecta si yo pago IVA? No, pero vean acá a lo que me refiero. A mí me hacen un descuento de ISR, porque es sobre mi renta, sobre lo que yo devengo mensualmente. Y a todas y todos seguramente les pasa lo mismo. Ah, ese es otro tributo que graba específicamente un monto que ya sabemos que es de 5%, por cierto, sobre cada situación que nosotros tenemos. Eso sí, si ganamos cuánto, ¿no? Si ganamos pues más de 5,000 quetzales al mes, ¿verdad? Si yo devengo menos de eso, pues no se me va a hacer realmente ningún descuento, no, no aplica, eso es lo que hablaremos en breve. Entonces, vemos ahí esa diferencia de cómo incluso cada tributo para cada circunstancia. Y el JUSI, ¿no? Impuesto único sobre inmueble, justamente solo va dirigido al tema del pago de un inmueble. ¿Ah? Si nosotros si somos propietarios de bienes inmuebles, nos toca pagarle, y este es un tributo que no va destinado específicamente al gobierno central, ¿no? Sino lo perciben como tal las municipalidades. Entonces, son de las cosas, pues, que incluso nosotros vamos viendo quién es el sujeto activo, cómo hay una pequeña variación ahí. Pues el hecho imponible hace todo eso, ¿no? ¿Eh? Es un presupuesto que ha configurado según cada circunstancia, porque recordémonos que hay un principio de doble tributación que nos dice que no puedo pagar más de un impuesto sobre una situación, sobre un hecho, sobre un servicio, sobre un producto. No puedo pagar más de un impuesto. Entonces, más de un tributo, perdón. Esa es una de las reglas de la doble tributación, un principio que de repente, bueno, como este no es el curso específicamente de derecho tributario, de repente por ahí pues se quedó, ¿verdad? Y yo sé que ahorita ustedes se deben estar recordando que existe. No puede estar grabado, digamos, yo no puedo pagar, ¿cuánto cuesta esta casa? 1,000,000 de quetzales. Entonces yo sé que la casa es nueva, paga el IVA, ahí ya va incluido el IVA. Si la casa ya, pues no es nueva, sino que ya me la está vendiendo un segundo comprador o un tercer, cuarto, quinto comprador, ya sabemos que está afecta a 2 quetzales por millar. Ahí vemos nosotros esa variación, ¿verdad? Por eso dice un presupuesto fijado por la ley, porque es obvio que una casa, cuando es nueva, un apartamento, entonces se le paga el valor agregado porque está nueva. Cuando ya está usada, no, ya le baja el tema del tributo y eso está fijado en la ley. Está configurado, dice, para cada tributo, ¿verdad? Y esto nos dice por eso la definición, cuya realización origina, dice, el nacimiento de la obligación tributaria principal. Ahí está. Gracias a ese hecho generador, porque la misma norma, la que ha configurado, fue la que dijo, vaya, es este impuesto, es este tributo, es este grado. Veamos, hablemos ahorita, por dar otro ejemplo del boleto de ornato. ¿El boleto de ornato qué es? Pues es un arbitrio. La clasificación de los tributos es un arbitrio, ¿no? Que efectivamente está grabando el ornato en favor del municipio donde yo vivo. Usted dirá, pero
Vean cómo fueron de listos. ¿Por qué? No por eso pago yo el IVA, no por eso yo pago, me descuentan el ISR, no por... no. Vean, cuando lo crean, dicen, no, no, es que este está específicamente para el ornato del municipio. Vamos, digamos, aquí Álvaro Arzú y este otro señor que está ahorita recién, sí, en esa línea de, pues, por eso le ponemos que arbolitos, que le ponemos a qué. Y a veces andan abriendo ellos por molestar, a veces, a veces sí hacen bien las cosas. Y otras veces, bueno, yo siempre lo que nunca entiendo en la municipalidad es que quitan un tramo de banqueta, está bien, le ponen carriles así para que las personas no videntes puedan diferenciar cuando hay una esquina y todo eso, porque para eso es que tienen líneas lo que ponen, pero no sé, no entiendo por qué se tienen que tardar 6 meses, ¿verdad? Es una ineficiencia espantosa para hacer eso, o una simple estación del Transmetro se tardan 6, 8 meses. Es algo ridículo y que deja muy mal, por cierto, a nuestro país. Pues estoy hablando aquí con un futuro o futura alcaldesa, pues son cosas que dejan muy mal a nuestro país frente a los turistas, frente a los demás, porque como que da la idea de que en Guatemala somos gente muy haragana, ¿verdad? Somos gente que no hace las cosas, somos poco eficientes. Entonces, mucho cuidado. Pero bueno, un comentario. Ya me estoy desviando, dirán algunos de ustedes del tema, así que regreso. Ahora, ¿qué es el sujeto pasivo? Ya vimos que el hecho imponible es un presupuesto fijado por la ley, ¿verdad? Que nos determina qué tributo pago. Eso es el hecho imponible para resumirlo, ¿verdad? Presupuesto que la ley determina sobre qué tributo como tal debo pagar, según las circunstancias. El sujeto pasivo es más fácil. Tenemos que entender que aquí simple y sencillamente nosotros, los contribuyentes, somos el sujeto pasivo. Porque ya lo decía hace un rato y por eso ya ni lo pusimos acá, ¿no? El activo siempre va a ser el Estado. No está determinado porque no se sabe. Cuando nosotros somos, no somos ciudadanos todavía, ¿verdad? Sino somos simplemente nacionales, es decir, no tenemos 18 años cumplidos, todavía no asumimos el rol de sujeto pasivo. Y sin embargo, cuando un niño va al supermercado, cuando un adolescente va a comprar lo que sea, va, digamos, a un supermercado, una boutique, está pagando IVA, ¿verdad? Esto es una de las cosas más raras, ¿no? Pero ni modo, el tributo está así dirigido porque ese va al valor, porque si cuestionáramos ese punto, también nos debatiría el Congreso, no, el Congreso no, los economistas nos dirían, pues es obvio que lo tiene que pagar el adolescente, no, él no tiene obligaciones tributarias, pero seguramente en la mayoría de casos este adolescente no trabaja, está comprando con plata de su mamá o de su papá, ¿verdad? Entonces, él sí paga impuestos, o sea que el IVA, aunque el adolescente esté comprándolo, lo hace con dinero de sus padres y por eso la obligación está. Por eso hay un hecho imponible determinado. Entonces, pues sujeto tributario ya saben, todos nosotros, y aquí nos dice esta breve definición que debe cumplir la obligación principal. Miren, nos cuesta a veces trabajo, hay que decirlo, he escuchado a muchos colegas, yo aprendí de un buen amigo, no es abogado, sino él es economista, pero es cierto lo que él me decía. Pague sus impuestos, total, es nuestra obligación. Y si nosotros incluso hemos trabajado para el Estado, cuando menos tenemos que estar alegando, ¿verdad? Porque el Estado ya nos está dando trabajo. Entonces, lo tenemos que pagar y punto, ¿no? Entonces, qué bueno, si trabajamos para el Estado, ni hablemos. Está bien, ahí el Estado nos está pagando, devolvámosle, ¿no? Así de simple. Ahora, para quienes no han trabajado para el Estado, yo sé que piensan que mucho dinero se fuga en tonteras, y es verdad, y se lo gastan mal, pero las cuentas Dios no las va a pedir, ¿no? Y por eso lo digo, al César lo que es del César, al Estado hay que pagarle los impuestos, no queda otra, ¿verdad? Y lo que es de Dios, de Dios. Luego tenemos la base imponible. Eh, ahorita quiero, si se dan cuenta, hemos separado ambas y las hemos puesto con sus contrapartes para que entendamos exactamente la diferencia entre una y otra.
No quiero que confundan ustedes la anterior, que es el hecho imponible, ¿sí?, con la base imponible. Por eso regresé a la anterior diapositiva. Si usted se da cuenta, aquí voy a regresar solo al hecho. Hablábamos de un presupuesto. Hagamos el presupuesto en este momento. El IVA, que es el típico. Todas las cosas nuevas pagan IVA. Todas. ¿Ya se dieron cuenta? Pero las usadas también. Ah, bueno, en algunos casos es cierto, ¿no? Porque si uno va a la Megapaca, es verdad que está comprando cosas usadas, ¿verdad? Y aún así está pagando IVA, entonces es simpático, ¿no? Pero es un valor agregado a ropa que de alguna forma u otra ha sido importada, aunque normalmente son producto de donaciones, y aquí nosotros las terminamos pagando. Qué ironía. Lo cierto es que el hecho imponible es un presupuesto. Entonces, el presupuesto dice que todos los objetos y servicios deben pagar un valor agregado. Ahí está el presupuesto. Ahora la base imponible dice que es la magnitud dineraria. O sea, el porcentaje, pues. El hecho imponible dice, el objeto es este. Sobre este objeto se paga IVA. Sobre este objeto. Ese es el hecho imponible. Ahora la base imponible me dice, ¿cuánto pago de IVA por este objeto? Es un simple pachón, ¿verdad? Eso bueno, es de Tupperware, no es tan baratito. Entonces, vean la diferencia. El hecho me dice, sobre esto pago IVA. Esto debe pagar IVA. La base imponible me dice que es el 12%. Eso es. Ahorita me recordaba yo cuando muchos ahora alaban a Portillo, pero cuando los que nos recordamos un poquito y Portillo subió el IVA del 10 al 12%, le sacábamos la generación, ¿verdad? Pero bueno, también era parte del pacto fiscal, él se justificó adecuadamente, debo de decirlo, porque estaba dentro de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz dejaron muchas cosas raras. Entonces, subirle al IVA en Guatemala es gracioso porque mucha gente critica eso, dicen, sobre todo la gente que está en altas cúspides del Estado, dicen que Guatemala es el país que menos impuestos paga de América Latina después de Haití. Claro, y así debe de ser, porque es el segundo país más pobre de América. Entonces no podemos pretender que vamos a pagar la misma cantidad de impuestos que Estados Unidos o Canadá, porque nuestro nivel de vida, nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo económico no está al nivel de Estados Unidos y Canadá. Si estuviéramos al nivel de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, pues es obvio que deberíamos de pagar más impuestos, ¿no? Porque así es. Mira, el que más tiene, pues que pague más. Pero también eso es, ¿no? Es curioso, Guatemala es un país de contrastes. Imagínense ustedes el país que tiene más millonarios de Centroamérica y somos el país más pobre de Centroamérica ahora. Qué triste. Bueno, base imponible es la cantidad. Vamos a poner otro ejemplo, primero de hecho imponible. Ahora cambiémonos de tributo. Hablemos del boleto de ornato, que hace un rato lo mencionaba, es un arbitrio, este no es un impuesto, es un arbitrio. Perdón, los arbitrios son tributos en pro de las municipalidades que van relacionados a tareas directas. Óiganlo bien, a tareas directas. En este caso, dice boleto de ornato. Entonces, para ornamentar, para que se vea bonito, para que esté limpio. Desgraciadamente vemos que hay mucha gente sucia en Guatemala, que tira la basura donde sea. Gente sucia, porque no solo maleducada, sucia y descerebrada, porque ya vieron después el grave problema que nos hacen con las alcantarillas en el invierno, ¿verdad? De repente hasta el problema de los colectores es culpa de tanta gente que ni modo vamos entonando el basural y después esos colectores
se van socavando, socavando, socavando y van reteniendo tanta basura que, pues, imagínense, también no solo es culpa de la municipalidad, ¿verdad? Yo estoy eximiendo al Estado, ustedes, pero es que también hay que tener conciencia. Entonces, eso es el boleto de ornato, la ornamentación, ¿sí? Para que los arbolitos estén podados, para que la acera esté bonita. Ese es el boleto. El boleto de ornato no es para que las calles estén todas pavimentadas, no, no, eso no es, para eso no es. Ornamentación. Entonces, ven ustedes aquí, sobre todo los que vivimos en la ciudad capital, vemos que anda ahí mucha gente barriendo las calles, ¿no? Gente muy noble ahí anda haciendo esa tarea y vemos que la hace con ahínco. Así que qué bueno, esta gente se gana el pan de cada día de una forma honrada y muy digna, ¿no? Pero es boleto de ornato. Entonces, vemos ahí que el hecho generador es la ornamentación. ¿Eh? ¿Cuál es la base imponible? Ah, varía. Le tenemos que echar un vistazo. El Código Municipal mismo no nos dice cuál es. Ahí va a existir, cada municipalidad tiene distintas tarifas por el boleto de ornato, según las edades, según las profesiones, ¿verdad? Según lo que yo devengue de salario o de honorarios al año, eso es lo que yo debo de contribuir con la ornamentación, ¿verdad? Entonces, eso ya es la base imponible. Por así decirlo, normalmente a los que somos profesionales, ahí se van a ir alistando ustedes, o tal vez ya pagan eso, lo menos son 100 quetzales de boleto de ornato. De 100 a 150 nos toca estar pagando, ¿verdad? Cada año de boleto de ornato. Entonces, es una obligación hacerlo. ¿Sí? Es una obligación hacerlo. Y ahí la base imponible nos dice, ah, es tanto. Creo que cuando es cuando son mayores de 60 años, el boleto ornato dice, son 10 quetzales, ¿verdad? Porque se supone que obviamente, y ahí se estuvo muy bien, mire, fue racional. Porque Guatemala es un país que da vergüenza en el sentido, bueno, yo estoy orgulloso de Guatemala. Lo que da vergüenza es la actitud más bien que muchos asumen. Las personas mayores, después de los 40 ya no tienen ningún valor, ya no las contratan. Es triste eso, ¿verdad? Eso es una vergüenza de nuestro país. Si somos profesionales, nos salvamos, ¿verdad? Pero si no, ya vemos que una pobre persona que incluso tiene hasta título de nivel medio, después de los 40 años le cuesta mucho trabajo encontrar un empleo digno, que satisfaga sus necesidades. Entonces, qué bueno que ahí la base imponible les baja, porque dice, bueno, si tiene ya 60 años, pues es obvio que ya no gana lo mismo que alguien más joven. Entonces, 10 quetzales es su boleto de ornato, está bien. La base imponible es la cuota, ¿verdad? Ahí les acabo de dar el ejemplo. Sujeto activo, lo he dicho 1000 veces, yo creo que eso sí, y no hay pierde, siempre es el Estado, ¿verdad? Siempre. No voy a diferir yo como lo hace la Constitución, que dice el Estado y la municipalidad, pues es obvio que las municipalidades son parte del Estado, es cierto, son entes autónomos, como ya lo vimos antes, pero igual son parte del Estado, pues no hay pierde con eso. Ahora hablamos de la naturaleza jurídica. ¿La naturaleza jurídica de qué? De derecho tributario. Bueno, aquí dice que, la vamos a analizar, ¿no? Dice que corresponde al derecho público, sí. Esa es la naturaleza jurídica. Aquí hay una explicación mayor, la hay. Pero la respuesta está ahí, ya se las acabo de decir. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho tributario? Que corresponde al derecho público. O sea, es una rama del derecho público. ¿Pero por qué? Sencillo. ¿Ah? El Estado es quien norma específicamente cada circunstancia. Nos dice cuál es el hecho imponible, nos dice cuál es la base imponible, cuáles son las multas, cuáles son las penas. Todo el Estado nos da la plataforma específica, ¿no? Entonces no hay duda, es derecho público. Vemos que en el derecho privado el Estado no nos dice
Digamos, como en mercantil, el Estado no me dice con quién yo puedo hacer sociedad, no me dice, no me obliga a decir, mire, pero usted tiene que ser socio y si no quiero, si yo quiero ser propietario solito, no me obliga. ¿Eh? Ah, pero el Código de Comercio dice, ah, claro, tiene que crear ciertos lineamientos, pero no reglamenta absolutamente cada circunstancia o cada situación, ¿verdad? No la pone en ese sentido. Igual en el derecho civil, el Estado no nos dice, mire, usted tiene que vivir en un lugar siempre, ¿no? Y si yo me quiero ir de ahí, me explico. En cambio, en el derecho público, ahí el Estado sí tiene una injerencia directa. Entonces, ya vemos, es una rama del derecho público. Luego, pues tenemos una serie de explicaciones, una que nos dice que es independiente del derecho privado y de todos los actos, sí, pero si yo estoy comprándole un carro a Cofiño Tal, o a Hyundai, o a Mitsubishi, a, a Suzuki, qué sé yo estoy comprando un carro nuevo, pues eso es privado, ¿no? Pues sí, la negociación será privada, pero lo que se tiene que devengar por el vehículo, eso es público. Ahí, damas y caballeros, tiene que existir el Estado quien nos dice, mire, es tanto. Ahí sí. Entonces, origen de los actos de derecho privado. Constituyen, dice, una institución autónoma. Sí, el derecho tributario es autónomo. Pero entonces, si es autónomo, ¿por qué lo estamos viendo con derecho administrativo? Bueno, no porque sean dos derechos gemelos, no, porque el contenido quedó de esa forma para que usted también tuviera evaluación de derecho público en este sentido. Por eso fue que se hizo. A eso obedece, ¿no? Ya lo dijimos, corresponde, dice la vinculación que se crea entre Estado y los particulares. ¿Cómo se llamaba eso? Para los que respondieron lo que dijimos antes, relación jurídica tributaria, ahí está, es eso. Pero en palabras simples, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho tributario? Que es una rama del derecho público, o que corresponde al derecho público. Eso es, mis muy apreciables damas y caballeros, la única respuesta que ustedes tienen que dar sobre este sentido. Bueno, hablemos ahora de las características. ¿Características de quién? Del derecho tributario. Bueno, la primera de ellas nos dice que crea un vínculo personal entre el Estado y los contribuyentes. Por supuesto que es personal, por supuesto que sí. Ojo, eh, el Estado hace algo extraño, ¿no? Veamos, por así decirlo, el impuesto sobre la renta. Si yo gano, imaginémonos, 10,000 quetzales al mes, entonces me descuentan el 5% del ISR. Me lo descuentan, fijo. Eh, Damas y caballeros, eso es entre el Estado y yo. Perdón. Si yo después gano menos o gano más, me va el Estado a descontar eso. Siempre un 5%, porque esa ya es la base imponible. El 5% es el ISR. Pero el vínculo es personal, ¿ya se dieron cuenta? ¿Y qué pasa si yo gano menos de 5,000 quetzales? Igual, el vínculo sigue siendo solo entre el Estado y yo. No puede venir el Estado y yo me muero y decirle a mi viuda o decirle a mis hijos, pague, siga pagando el ISR, pues no, yo ya me morí, ya no me pueden estar cobrando ISR, ¿verdad? Ni se lo pueden estar cobrando a mi familia. Alguno de ustedes pensará ahorita, bueno, ¿qué pasa con los bienes inmuebles, con el IUCI? Ah, igual el vínculo sigue siendo personal. Y van a ver a qué me refiero. O sea, el inmueble está ahí y siempre tiene que pagar su impuesto. Pero si viene el Estado y dice, se murió el propietario, no le puede ir a decir, a averiguar, bueno, ¿quién es ahora el heredero? ¿Quién es el legatario? ¿Quién? Págueme, sígame pagando el juicy, ¿no? Él seguirá nada más acumulando y acumulando el juicy, porque así lo hacen las municipalidades.
lo acumulan, mandan sus notas, ¿verdad? Diciendo, mire, ahí paga, porque ya se atrasó un año, ya se atrasó 2 años, de aquí, aquí, allá, y así sigue con sus notas, ¿verdad? Porque ese es el objeto de. Entonces, ni modo, una persona ya al final dice, "Bah, voy a vender esta casa que era de mi papá". Y el otro averigua, mire, pero está el día del juice y fíjese que no debemos como 2 años. Dios mío, ¿cuál será la multa? Hasta eso uno tiene que ver, por cierto, cuando va a comprar un bien inmueble, ¿verdad? Pero el hecho es que el vínculo es personal. La MUNI no va a ir a tocar la puerta ahí. Mire, vengo a cobrarle, pero es que mi esposo se murió, pero igual usted tiene que seguir pagando, ¿no? No se la complican, solo mandan ahí el cobro. Se murió de fulano, vaya, qué bueno, pero ahí sigue pagando el UCI. Lo podrá, no es que lo diga así. Manda nada más su nota de que ahí paga el UCI, paga el UCI, y listo. Porque el inmueble está ahí. Y las propiedades, yo diría que son las únicas que tienen esa pequeña exención. Miren, con el impuesto sobre circulación de vehículos, ahí está. Yo tengo carro, tengo que pagar el impuesto. Y si no lo tengo, pues no pago. Así de sencillo. Entonces, el vínculo es personal. La segunda característica dice que nace de un hecho generador o imponible, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Sobre qué nace? Las tasas, hablemos de las tasas, porque yo creo que eh, es uno de los temas que a veces no muy se explica. Yo diría que las tasas son el tributo más polémico y el que va relacionado, yo diría que es objetable, aunque bueno, ya ahorita inconstitucionalidades, la CC ha dicho que no, porque resulta de que usted lo ve en temas de servicios, ¿no? Nos presta el servicio de energía eléctrica, ay Dios mío, de agua, y ahí dice tasa municipal en un porcentaje, ¿no? Porque las tasas son tributos que graban servicios que se prestan dentro de una localidad. Esas son las tasas, pero aparte, si usted ya se fija de luz, de agua, internet, usted ya está pagando IVA, ¿no? Eso es, por eso le digo, ese es el impuesto o es la tributación más polémica, ¿no? Porque el vínculo, perdón, el hecho generador está en un servicio, ¿no? Y está también, y es ahí donde lo desdibujan, ¿verdad? Que, el valor agregado es el servicio, pero el otro hecho generador es que se da dentro del municipio, entonces es un tributo para el municipio y aparte usted paga el IVA. Es el más polémico. Las tasas son los tributos más polémicos porque da la impresión que efectivamente graban, hay doble tributación, mejor dicho. La otra característica que hay en el derecho tributario es que tiene una autonomía, por supuesto, tiene su propia ley, tiene sus propios leyes, porque no es una ley, ¿verdad? Tiene sus propias leyes, tiene sus propios principios, ¿verdad? El derecho tributario es muy amplio. Incluso, pues, hay procesos bueno, los procesos tributarios no podemos especificar que haya solo deme un momento, es que estoy viendo mucha bulla. Ahí está. Bueno, entonces, lo que les decía, pues hay una variedad de leyes, no solo es una, ¿verdad? Hay muchas leyes tributarias y es otra de sus características. Luego hablamos ahora, pues, de qué es una obligación tributaria. Em, Cuando nosotros vimos Derecho Civil 3, entendimos todo el tema de las obligaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que esa obligación es tributaria, es específica, porque en derecho civil resulta que vimos nosotros que hay obligaciones mancomunadas simples, mancomunadas solidarias, eh, pero en materia tributaria no existe la mancomunidad.
no existe esa situación, sino el vínculo es más personal. Por eso dice aquí que constituye un vínculo jurídico de carácter personal, porque eso es la obligación en el tributo, un vínculo jurídico, pero de un carácter muy personal. Era lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre la administración tributaria y los entes, que obviamente son los acreedores de los tributos. Entonces, la obligación tributaria es eso, ¿no? Es también un vínculo, ¿qué le parece? Entre la administración tributaria y los demás otros entes públicos y por supuesto los sujetos pasivos. Vea, aquí en la obligación tributaria ya hablamos de una administración. Sabemos nosotros que solo el hecho de decir administración tributaria ya se nos vino a la memoria o a la mente la SAT. Le decía alguien los satánicos. No, pobre, no tiene nada que ver ahí con los trabajadores. Dije pobres, pero no, no, les va bien en la SAT. Tienen un pacto colectivo de condiciones de trabajo muy, muy bueno. Entonces resulta que la SAT es aquí ya en las obligaciones tributarias, a diferencia de la simple relación, si se da cuenta, aquí ya constituye como tal un vínculo con ellos, porque la administración tributaria es la encargada de cobrar. ¿A quiénes? A otros entes públicos acreedores del tributo, dice, como a los sujetos pasivos, o sea, todos la SAT, bueno, todo esto se tiene que hacer de esta forma, se tiene que mover para el otro lado, lo que sea, la SAT lo determina. Entonces ya interviene efectivamente una administración tributaria para tal situación. Entonces, participan en la administración tributaria, por supuesto, siempre participa en la administración tributaria, perdón, en la obligación tributaria, la administración como tal. No solamente el ente público, porque imagínense si el Estado no tuviera SAT, por supuesto, tuviéramos, antes era la, ¿cómo es que se llamaba? La Oficina Nacional de Rentas Internas, perdón, creo que se llamaba antes, ¿no? No, no era la SAT es del tiempo deportivo para acá. A él le gustó tanto el nombre de SAT, porque como así se llamaba en México, que dijo, pues pongámosla aquí también. Más eficiente para ver el tema tributario, sí, yo creo que la SAT sí es más eficiente que la otra oficina de rentas internas que les comenté. Tampoco que sea tan mejor, ¿verdad? Pero sí es más eficiente. Empezó muy agresiva la SAT, como algunos de ustedes recordarán, eh, cerrando puestos, cerrando locales, y le ponían ahí cerrado por infracción tributaria, hasta que la CC les paró el carro, porque también no es el objeto de arruinar a las personas, ¿verdad? Sino que, por supuesto, que el Estado se compensara un poco con tanta situación. Entonces, la obligación tributaria pues ya mezcla dentro de la relación jurídica tributaria a un ente que lo administra. Como ustedes se dan cuenta, eso es el agregado, eso es lo que la hace distinta, como a lo que hemos venido hablando, ¿no? Bueno, ahora vamos a conversar acerca de las exenciones tributarias. Bueno, ahí está bien escrito, por favor no vayan a decir ustedes extensiones, porque eso es aparte. Cuando hablamos de estar exento, ahí lo están leyendo ustedes en sus pantallas, dice, consiste en liberar a una persona del pago de un impuesto. Aquí más específicamente ya nos dice impuesto, pero en realidad es un tributo, ¿verdad? Puede ser no solo los impuestos, hay tributos de los que también uno está exento de pagar. Eh, Imagínense las personas que no tienen agua ni luz. Uy, perdón, ya nos pegó a esta altura un poquito de cansancio, disculpen. Entonces, pues no pagan tasas, ¿verdad? No pagan tasas, entonces no tienen servicios. Vemos ahí nosotros entonces cómo se estaría exento de parte de pagar eso y vemos que en el interior
pues todavía hay muchas familias que lamentablemente no gozan de servicio de agua potable ni de luz eléctrica. Dice acá, de hecho, la exención en términos tributarios es considerada, dice, como algo que realmente es una técnica. ¿Qué le parece? Es una técnica. Ah, vaya, ¿y para qué sirve esta técnica? ¿O por qué es una técnica? Porque no altera los elementos de los tributos, es decir, no altera al sujeto, quién es el sujeto activo, no altera quién es el sujeto pasivo, no afecta la base imponible, no afecta el hecho imponible, no, eso no lo afecta. Por eso aquí lo dejé, como lo son el sujeto, dice la base, la cuota, tasa, tarifa, nada de eso. Se aminora, ¿m? Eso es lo que sucede, o se aminora o se libera. Eso es lo que hace una exención, aminora o libera, ¿verdad? Según las circunstancias. Entonces, sin afectar, yo antes ganaba 25,000 quetzales, no, eso no, qué bueno que yo hubiera ganado eso. No, no, estoy dando un ejemplo, no a decir, la de Eli, qué rayado, no, no. En mi vida he ganado tanto eh, mensual, digamos. No. Entonces, es un ejemplo. Aquí vemos nosotros que qué alegre que ganar 25,000 quetzales al mes. Uf, qué nítido. Pero lo que les decía, y si al año siguiente, en lugar de 25,000, gano 12,000, no es que vaya a haber una modificación, ¿no? Los tributos siguen, ¿verdad? Y si hay una exención, se me puede aminorar, eso sí, algún impuesto, o de una vez incluso se puede liberar. Y liberar significa que ya no pago dicho tributo. Entonces, estas son circunstancias, ¿verdad? Que definitivamente ocurren. Ya vamos a ir viendo cada caso en particular. Entonces, si hay obligaciones de pago de impuestos de determinadas personas, ya sea estas físicas o jurídicas, sí, personas físicas, cada uno de nosotros, personas jurídicas, las entidades mercantiles principalmente, diría yo. Bueno, aunque cuando hablamos de exención tributaria, no son tanto las sociedades mercantiles, esas sí no están exentas, sino las asociaciones civiles, ya van a ver a qué me refiero. Esas sí, esas sí. Bueno, hablemos de qué características tiene una exención tributaria antes de entrar a ver cómo se clasifica cada una de ellas. Bueno, la primera es que dice que obviamente es un carácter excepcional, o sea, son excepciones. ¿Eh? No es algo que ocurra siempre, como cuando se acuerdan ustedes que nos decían en la clase, todos están castigados excepto X, Y y Z. Porque ellos sí no estaban presentes, y hay todos los demás castigados. En mis tiempos así nos decían a veces los maestros. Entonces, un término de una excepción es algo que ocurre en determinadas circunstancias, ¿verdad? No es algo que sea típico hacia todo el mundo, no, no. Son casos muy excepcionales. ¿Eh? Entonces, esa es la primera característica que tienen las exenciones. Son excepcionales, ¿no? Hacen excepciones, ¿no? A eso es a lo que nos está refiriendo. Luego, pues la siguiente característica nos dice que está vinculada a la existencia de dos normas. Ah, mire qué interesante. Eso me llama mucho la atención porque dos normas. Sí, una primera que nos tiene que decir un tributo es tal cosa. Esa es la primera. No estamos diciendo que sean dos leyes, ¿no? Pero tratemos de entender esto. Eh, la Constitución Política de la República nos habla, incluso nos dice en algunos casos excepcionales, quienes no están afectos al pago de tributos. O hay normas que nos lo refieren, ¿verdad? Digamos, para darles un ejemplo,
Nos dice la ley del IVA, pues qué es el IVA, cuánto se paga, todo eso. Pero nosotros sabemos que los colegios, ¿eh? Un colegio, una institución educativa privada, no paga impuestos. Las universidades privadas no pagan tributos, no los pagan. Entonces, eso es una excepción, ¿verdad? Pero mire, yo tengo un taller y ¿por qué yo sí pago tributo? Ah, porque hay otra ley que dice, ¿verdad? Que los casos de educación son la excepción a este caso, valga la redundancia. Eso es lo que nos dice. Entonces, dos normas. Una primera de sujeción tributaria y una segunda que exime. A veces dentro de la misma norma está, o sea, dentro del mismo código nos dice quiénes están exentos. Vamos a un ratito a leer un poquito acerca de las excepciones, porque por supuesto que están también aquí en el código tributario, pero ahorita pues vamos a seguir explicando un poquito y luego vamos a chequear. Lo cierto es que ya saben ustedes entonces que la norma nos lo dice. Y en otras ocasiones, cuando no lo dice ella literalmente, pues hay otras normativas que sí lo refieren, ¿verdad? Quienes efectivamente están exentos de determinados impuestos. Bueno, entonces avancemos. Antes de ver ahí el tema de las exenciones, porque quería ver ahorita el tema este de la norma, pero vamos a ver, vamos a verlo luego. Dice ahora la siguiente característica. La circunstancia de haberse realizado el hecho imponible, dice, siendo este lo que marca el nacimiento de la obligación tributaria. Esta no está muy bien explicada, pero hay que decir que una característica es que se realiza siempre un hecho imponible. Y obviamente, con el hecho imponible, definitivamente nace la obligación tributaria. ¿Cuál es el hecho imponible? Dependerá del tributo. Hablemos ahora casi todos los tributos, ya los hemos mencionado, ¿no? Hablemos del tributo que pagan los licores, porque ellos sí tienen un tributo adicional por ahí. Estos pues pagan un tributo como tal. Hay quienes dirán, eso es el peor tributo, ¿verdad? Para los que son muy sedientos. Y hay otros que pues, la verdad que para mí me da igual, ¿verdad? Porque no me echo los tragos, entonces no hay ningún problema. Lo cierto es que marca el nacimiento si yo quiero comprar un licor. ¿Cuál es el hecho imponible? El hecho de que yo quiera comprar un licor. O el impuesto que tiene la gasolina, ¿verdad? Quiero yo comprar gasolina, entonces el hecho imponible está determinado, ¿no? Entonces es la circunstancia que marca el hecho imponible, ¿eh? Entonces a partir de ahí estamos hablando de otra característica. Y la otra es que está el no nacimiento de la obligación tributaria. Hay cosas que no generan una obligación tributaria. ¿Cómo cuáles dirán ustedes? Bueno, eh, que yo viaje de un departamento a otro, ¿verdad? No genera una obligación tributaria. Aquí dice el no nacimiento, pero aquí sería circunstancias que no provocan el nacimiento de la obligación tributaria. Esa es una característica. Hay circunstancias que no provocan obligación tributaria, ¿verdad? Por ejemplo, yo regalo comida, eso no está grabado de forma tributaria. Entonces vamos a cambiarle aquí, perdón, porque eso ya no. Sí, okay. Tiene circunstancias que producen el no nacimiento de la obligación tributaria. Ahí está. Eso nos da las exenciones, ¿no? Entonces,
nos dice, no, aquí no hay una obligación tributaria para usted, no la tiene que pagar, ¿verdad? Bueno, las exenciones son así. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Ahora las vamos a ir viendo, ¿verdad? El no nacimiento de la obligación tributaria. Bueno, ¿cómo clasificamos a las exenciones? Ojo, alguno de ustedes va a decir, pero una exención entró en la misma categoría de otra, sí, sí, pasa, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto antes, que hay cosas que tienen una doble relación, hay exenciones que están igualmente relacionadas, entonces, como digamos, hemos dicho, si ustedes se recordarán cuando hemos analizado sentencias, decimos que las sentencias pueden ser de esta y esta otra forma, y a veces, digamos, eh, por así decirlo, decimos a veces, hay sentencias que son constitutivas, o sea, que constituyen derechos, y hay sentencias que son a la vez declarativas, o sea, que declaran que alguien que no tenía un derecho ahora sí lo tiene. Entonces, hay sentencias que se mezclan y que tienen de la una y de la otra. Entonces, lo mismo pasa con las exenciones, ¿eh? No se sorprendan que más de una exención esté encuadrada en esto. Entonces, la primera dice que hay exenciones de carácter objetivo. Cuando son objetivas, estas van dirigidas a la materia, ¿verdad? La materia como tal es la que impide, ¿no?, el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, bueno, hablemos de la materia. Para eso refirámonos eh, a lo público, al Estado, ¿verdad? El Estado paga impuestos, es decir, tiene que pagar el presidente de la República impuestos. No, tiene que pagar, bueno, ¿en quién puedo pensar yo ahorita más cuando hablamos? No, porque va más a la materia, ¿no? No a la persona. Bueno, la materia aquí es lo público, ¿eh? En lo público tenemos que entender que aquí se impide el nacimiento. No tiene razón de ser que nazca una obligación, entonces está exento, digamos, en materia estatal todo está exento, perdón, porque esa es la materia, en lo estatal todo está exento de impuestos, todo. Ahí estamos en la primera clasificación, es objetiva. ¿Por qué? Porque en materia de derecho público todo está exento del pago de tributos, así de sencillo. Luego tenemos las exenciones que son subjetivas. En las exenciones subjetivas no se hace referencia a una materia, sino se hace referencia a las personas que contribuyen, o sea, al sujeto pasivo. Ahí por eso lo pusimos claro, es decir, a los individuos determinados, ¿verdad? Ahí está. Como cuando eh, nos dice la ley, se recuerdan hace un rato, se los platicaba acerca de ay, ¿cómo se llama? Del boleto de ornato, se me había olvidado ahorita el nombre, pueden creer. Hablábamos hace un rato del boleto de ornato, que nos dice, mire, si usted tiene más de 60 años, paga 10 quetzales, ¿ah? Esa es una exención subjetiva porque va dirigido al sujeto, ¿verdad? No hacia una materia en específico. No, no, ahí no hablamos de materia, ahí hablamos de la persona, ¿verdad? Es una exención subjetiva. Luego están otras que se denominan exenciones temporales. Yo creo que la sola palabra temporal nos deja muy claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Aquí claramente lo hemos establecido, yo creo que sin darle tanta explicación, nosotros hemos entendido ya a qué nos referimos a una exención temporal. Producen efectos excluyentes, ¿verdad? Solo durante cierto tiempo. Es decir, insisto, el hecho imponible
está. Pero imagínense que en Estados Unidos realizan muchas exenciones temporales o a veces de una vez bajan los impuestos cuando la economía está mal, porque esa es la estrategia, ¿no? Esa es la verdadera estrategia. En Guatemala quieren subirlos, mientras que en países desarrollados saben que la mejor forma de, de hacer que la gente gaste más, ¿no? Es bajar los impuestos, porque eso hace que las personas se sientan más con deseo de gastar, ¿verdad? Cuando ven que las cosas eh, han disminuido su valor. Entonces, imagínense, pero que por lo menos dijeran, vamos a tener una exención temporal del ISR, solo por darles un ejemplo. Vamos a tener una exención temporal. Por 6 meses a nadie se le va a descontar el ISR. Uf, van a decir, qué bueno, qué alegre. Va a ser una exención temporal, puesto que, insisto, solo por un lapso ha logrado realizar el tema de que no produzca el hecho generador, ¿verdad? Que es el tributo propiamente. Entonces, hay exenciones que pueden ser temporales, ¿eh? Entonces, hay una contraparte, ¿no? Hay exenciones permanentes. Ah, quiere decir que así como hay sujetos que por un tiempo pueden no pagar impuestos, hay otros que todo el tiempo tienen una exención permanente. Sí, por supuesto. ¿Quién está exento permanentemente de, de pagar durante todo el tiempo que esté eh, el hecho generador como tal? Bueno, pensemos ahorita. em, Quiero dar un caso real, porque no quiero estar tanto poniendo supuestos. Son poco comunes las excepciones, ¿no? Las exenciones, perdón, son poco comunes. Bueno, hablemos ahorita de las universidades, ¿no? Las universidades gozan de una exención permanente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta no está limitada en el tiempo. Las universidades están exentas de pagar tributos siempre. Así de sencillo. ¡Hala! Pero qué negociazo, dirán algunos. Pues sí, lo es. Alguna ocasión, creo que alguien ha dicho, yo recuerdo, escuché a alguien más bien, trabajaba yo para un colegio hace varios años atrás, y un papá indignado decía, pero es que este colegio es un negocio. Pues es obvio, ¿no? Nadie pone un colegio para dar clases gratis, por grosero o feo que parezca lo que estoy diciendo, es la verdad. Donde dan clases gratis es en las escuelas públicas, ¿verdad? Un colegio no. Claro, yo sé que hay colegios que se mandan, ¿verdad? Y quieren andar cobrando por todo, pero si es el negocio. Y si los padres así lo aceptan, porque también hay dos vías, ¿no? Una, el que quiera cobrar más y el otro que quiera pagar también eso que está de más. Contaba una colega que ahorita en un colegio donde estudiaban sus hijas les incrementaron 500 quetzales. Qué barbaridad, diría yo. Pero ella lo quiere seguir pagando, pues que lo pague, ¿no? Pero a quienes hubiéramos dicho, no, pues como dijo Luis Miguel, doy la media vuelta, porque no, ¿verdad? Pero si hay quienes sí, está bien, no quiero seguir pagando. Bueno, entonces hay exenciones permanentes, ¿verdad? En este caso, eh, son las que están siempre. Luego hablamos de exenciones totales. Estas son muy parecidas a las anteriores, ¿verdad? Solo vean aquí, dice, define a las que impiden el nacimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? Es decir, de una vez dice ciertos sujetos. Hace un rato hablábamos de instituciones, ¿no? Se dan cuenta cómo varía la situación en las permanentes, son muy parecidas. No están limitadas en el tiempo, o sea, siempre, aquí no vamos a negarlo, entre permanentes y totales pueden aparecer las mismas, ¿no?
La pequeña diferencia para definir, quiero regresar un poquito a la anterior diapositiva, es que hay exenciones temporales, ¿verdad? En algún momento las ha habido, ha existido una exención temporal, no son muy comunes, pero exenciones permanentes normalmente no. Por eso es de que el mejor ejemplo que damos de estar exento permanentemente es cuando hablamos de entidades que se dedican, como dice la norma, que son no lucrativas, que son de educación y de investigación, ¿verdad? Porque ellas son las que están libres del pago de los impuestos. Entonces, por eso es que las universidades pues no pagan tributos realmente. Entonces, volviendo acá, resulta que las totales dice que lo que hacen impiden el nacimiento de la obligación, porque está para ciertos sujetos, o sea, eh, ese tributo no se paga en circunstancias muy, pero que muy concretas. Hay quienes tienen exención total, ¿verdad? Entonces, ¿qué circunstancia concreta hay? Hablemos de los niños. Cuando uno es niño, tiene una exención total. A un niño, el Estado no puede cobrarle eh, simple y sencillamente un tributo. No puede, ¿verdad? Pero tiene 15 años y el patojo es un actor y gana pistarrajal, pero no se le puede. No se le puede cobrar. Aquí en Guatemala, porque no estamos como, no tenemos un Hollywood ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero si nos trasladáramos, ¿verdad? Que Guatemala tuviera así, patojos estrella y todo eso, ¿verdad? Que ganan buena plata, resultaría que ellos tienen una exención total a un menor de edad, alguien que no es ciudadano, bueno, ya no el término no es menor de edad, sino ciudadano guatemalteco, ¿verdad? Que no sea ciudadano, pues no se le puede hacer el cobro. Entonces, él está exento totalmente de pago de impuestos. ¿Eh? Imagínese. Eh, él va a decir, ¿por qué me va a descontar sobre la renta? Va? Estoy exento, por darle un ejemplo. Claro, en Guatemala no ocurre esto, después de que tuve que poner un ejemplo del extranjero, pero repito, los niños tienen una exención total. Usted dirá, bueno, ¿no será temporal? Por eso les decía, puede tener las dos características. De momento es total, pero también es temporal. Así es. ¿Eh? Hablemos también de, eh, quiero poner otro ejemplo, vamos a ver quién es más, ¿no? Bueno, los colegios, lo decía también, no tienen, eh, no pagan circunstancias concretas. Digamos, no tienen que venir y cuando incluso compran cosas, los colegios dan una exención. Dice, mire, voy a comprar pupitres, vaya, pero le voy a dar una exención porque yo no pago IVA. Y de una vez, yo creo que más de alguno de ustedes alguna vez lo ha visto, sabe lo que son las exenciones, ¿no? Y son papelitos donde dice que la SAL les ha dado. Entonces ya sabe la persona que está, bueno, démela, la vamos a cobrar. Entonces, lo que es, va a comprar computadoras. ¿A quiénes más no pagan? Ahorita se me está oyendo las iglesias, ¿no? Las iglesias de todos los cultos, dice la ley, no pagan impuestos. Entonces, esa es una exención total. Pero también es permanente y también es permanente. Es total porque en ninguna clase, las iglesias no pagan UCI, no pagan ISR, no pagan nada de eso, ¿verdad? No pagan IVA, incluso si quieren comprar otra propiedad, ¿verdad? Entonces, tómenlo en consideración, dirán algunos, ¿verdad? Entonces, son de las situaciones que llaman poderosamente la atención. Estoy haciendo una exención total también. Se me olvidaba eso. Entonces, aunque hay iglesias que lo que menos parece son iglesias con respeto a algunos, pero ni modo, hay quienes lamentablemente han hecho también un negocio de la fe
ya le entregarán cuentas a Dios, ¿no? Pero también, pues, tienen esa situación de tener una exención total, ¿verdad? No, digamos, sobre lo que ellos perciben que les dan en diezmos o donaciones u ofrendas o lo que sea, no está grabado, ¿verdad? Entonces, es total para, supuestamente, pues, para la iglesia, ¿no? Entonces, eso pasa cuando la exención es total. Ahora hablemos de cuando la exención es parcial. Bueno, ya sabemos nosotros que la palabra parcial alude a lo que es parte, ¿verdad? El total, pues, todo, la misma palabra lo dice, pero lo parcial nos ayuda a diferir que es solo una parte. Debo de decir que las exenciones parciales no son algo común en nuestro país. Es más fácil que haya exenciones temporales, y por eso es que yo le digo, a veces las totales y las permanentes se parecen, pero si usted analiza las parciales con las temporales, no se parecen. Y es ahí donde sí hay una variación, porque las temporales solo es por un tiempo, mientras que las parciales, ¿verdad? A la persona como tal, ¿verdad? Eh, les, o sea, tienen la situación de estar exentos de pagar parte menos de lo que es. Digamos, hablemos ahora de los adultos mayores y el impuesto, no, hombre, el tributo que es el boleto de ornato. Ellos tienen una exención parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reduce la cuantía. Ah, usted tiene 60, muy bien. Entonces usted en muchos casos ya no paga boleto ornato, ya no. Entonces usted o paga menos, dependiendo de la situación. ¿Me explico? Entonces aquí la exención es parcial, ¿no? Cuando le dicen, bueno, usted ahora paga menos porque usted tiene otra edad. Entonces está exento, paga menos. Digamos, hace poquito, ¿verdad? Si usted va al zoológico, se da cuenta, qué bueno que ya lograron hacer esa distinción, ¿verdad? Decía, niños pagan tanto, adultos tanto. Personas mayores, tanto. Ah, le bajaron, qué bueno. Porque una persona mayor, repetíamos nosotros hace un rato, no tiene los mismos ingresos que podemos tener los que estamos un poquito más jóvenes. Y no es que me esté haciendo el jovencito, no vayan a pensar, ah, no, yo ya voy para 42 años de vida. Y pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios ya dentro de poco estaremos con nuestros 42 otoños encima. Eh, pero hablamos de exención parcial, ¿no? Es cuando justamente se reduce la cuantía. Estas son, pero no hay prácticamente en Guatemala, no recuerdo ningún caso, sinceramente, de exención parcial. Nos tendríamos que remontar pues a otro país para poner el ejemplo, ¿no? Ahorita lo del, ¿cómo se llama? Lo del UCI creo que sí, perdón, no el UCI, no. Con lo del boleto ornato creo que fue el mejor que les pude dar para Guatemala, ¿verdad? Pero em, fuera de ese tributo no hay otro, sinceramente. Así que estoy tratando ahorita de hacer memoria, créeme, pero no hay. Entonces, quiero compararlo nada más, imagínense con, eh, pues ojalá fuera así, ¿no? Que dijeran también, vamos a tener una exención parcial y una vez lo dejan contemplada en la ley. Normalmente las exenciones parciales no son temporales, sino también son totales. Fíjese cómo puede tener esa característica en el sentido, perdón, también son permanentes en el sentido de que pueden estar todo el tiempo, ¿verdad? Y siendo parciales. De decir que, imagínate que expresaran, y ya me acordé, disculpen, ya se me acordé del mejor ejemplo que les doy de una exención parcial. Impuesto de circulación de vehículos. La circulación de vehículos nos muestra una especie de exención parcial, ¿ya se fijaron? Porque los vehículos nuevos o del modelo que es, dice, no recuerdo ahorita muy bien,
creo que del 2010 o 2015, algo así, para el 2022, pues pagan buena cantidad. Y los que tenemos vehículos más viejitos, pues pagamos menos, ¿verdad? Entonces hay una exención parcial, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Ahí podemos tener el ejemplo de cómo se da una exención parcial. Y eso siempre es así, siempre. Por eso le digo, es parcial y a la vez es permanente, ¿verdad? Porque esa no está limitada con el tiempo. Simplemente conforme un automotor se hace más viejo, obviamente se deprecia. Recordémonos que los carros, por cierto, por si no lo sabían, un carro no es una inversión. Jamás. Yo eso se lo aprendí hace un tiempo a varios economistas que critican mucho eso en Guatemala, ¿verdad? Porque muchas personas lo primero que hacen antes de comprar cualquier propiedad se endeudan con vehículos y los carros no son una inversión, jamás. Oye, usted compró un carro en 250,000 quetzales y si al año siguiente usted lo quiere vender, no le va a poder ganar lo que vale, lo que le costó. Se lo van a querer comprar tal vez, si bien le va, unos 180,000. El carro ya se devaluó, ya se depreció, me explico. Entonces, ante estas circunstancias se ha creado la exención parcial, es decir, que se pague menos eh, de impuestos eh, ay, se me olvidó ahorita, de circulación, disculpe. Esa es la situación. Pues qué bueno que nos acordamos, ¿verdad? Porque ya la teníamos ahí en el aire. Entonces, si usted se da cuenta, prácticamente esas son los tipos de exenciones que hay. Nosotros vemos esto en nuestro artículo 62. Ahorita les hemos explicado y tratado de dar los mejores ejemplos que tenemos. ¿Qué nos dice la ley? A ver, dice, exención es la dispensa total o parcial de cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta. Si se da cuenta, aquí solo nos habló de exenciones parciales, ¿verdad? O totales, ya se dieron cuenta. No nos habló de las otras que vimos antes, ¿verdad? De objetivas, de subjetivas, de temporales, no, perdón, de permanentes, no, no nos habló de esas. Nos refirió solo de dos tipos, las totales y parciales, estas últimas dos de las que yo les hablaba. Y qué bueno que me recordé de la del impuesto de circulación porque es la más clara que tenemos, la más visible de todas. Entonces dice, concede al sujeto pasivo de esta, cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley. ¿Cuál es el supuesto? ¿Cuál es el hecho legal de pagar menos por un vehículo? Cuando le piensa a usted cuál modelo es su carrito. ¿Eh? Que a nadie le... Miren, me robaron ya un carro y desde entonces yo dije, "Ah, no me hago bolas. ¿Para qué voy a andar en un carro último modelo? Para que me lo roben. Y después se van depreciando y en fin, yo no me caso con los carros, ¿verdad? No soy de aquellos que los cuido sí, pero nada más. Tampoco le pongo mayor sentimiento al vehículo. Lo cierto es que eh, esto pues que le decimos pues tiene que ver porque dice cuando se verifican los supuestos y cuando le dicen a usted ¿qué modelo es su carro? Ah, modelo 90. Ahí está el supuesto. ¿Cuál es la placa tal? Entonces aparece ahí modelo 90. Sí. Entonces te paga tanto de impuesto de circulación. Por darle un claro ejemplo a esto. Ah, ¿de qué modelo es su vehículo? Modelo 2000. Va, usted paga tanto. ¿Eh? Si concurren partes, dice, exentas y no exentas en los actos o contratos, la obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de la exención. Ojo, esto es bien importante. ¿Eh? ¿Qué pasa si se va a celebrar un acto, un contrato, y unos de estos pagan impuestos y otros no? Recuérdese, se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de la exención. ¿Cómo así? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Imagínese que la universidad
la nuestra, ¿verdad? La universidad rural va a comprar junto con, va a hacer una alianza estratégica con, bueno, pensemos en una sociedad, no sé, eh, pensemos que ya no está Telefónica en Guatemala, yo lo sé. La voy a poner como ejemplo para que no digan que le estoy haciendo publicidad a Tigo o a Claro, ¿verdad? Entonces, con Telefónica, que existiera Telefónica. Entonces, la Universidad Rural con Telefónica, a ver, qué bien, que la gran, buenísimo, un contrato que para manejar una clases virtuales con temas de internet y que aquí que allá. Muy bien, excelente. El contrato lo hacen, tas. Ay, ¿y quién paga los impuestos? Los paga Telefónica. ¿Y la Universidad Rural? ¿Por qué va a pagar impuestos la U? Si la U está exenta totalmente. ¿No? Me explico, eso es lo que nos está diciendo ahorita la ley, ¿verdad? Ahí nos está diciendo la ley. Si está una de las dos partes exenta, sigue exenta. Pero no porque esta está exenta, la otra también. No, no, no. ¿Cuándo el Estado va a hacer eso? Por supuesto que no. Usted está exento, no pague. Ah, pero usted no, usted sí tiene que pagar. Tampoco es que vaya a pagar el doble, que vaya a decir, tiene que pagar todo el IVA también que le corresponde. No, no, tampoco es así. No es que pague el doble. Tengámoslo en cuenta. El 63 nos dice ciertos requisitos. ¿Qué dice? La ley que establece las exenciones especificará las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento. Ahorita vamos a ver cuál es eso. 60 terminamos de leer el segundo párrafo. Dice, para las leyes que contentan, dice acá, contemplan, ¿verdad? Beneficios fiscales para el fomento de actividades económicas o para el desarrollo de ciertas áreas geográficas, el plazo máximo de su duración será de 10 años. Ah, ¿qué les parece? Antes solo mencionó exenciones totales y parciales, pero ahora nos habló de temporales, ¿se dieron cuenta? ¿Cómo así? Para leyes que contengan o contemplan, pero aquí el Código Tributario, creo que todos tienen el error, dice contentan beneficios fiscales para el fomento de actividades económicas, para el desarrollo de ciertas áreas geográficas, el plazo máximo de su duración será de 10 años. Cuando le dicen, vaya, usted viene aquí a Guatemala muy bien y que aquí, que allá, usted va a ir a explotar y va a hacer cosas importantes allá en Izabal. Está bien, usted va a tener beneficios fiscales, le vamos a exonerar parcialmente de ciertos impuestos por 10 años. Cumplido los 10 años, usted ya paga todos los impuestos habidos y por haber. ¿Me explico? Ahí vemos entonces una exención temporal, ¿eh? En el 63. Veamos qué dice el 64. Aplicación de tributos posteriores. Salvo disposición en contrario a la ley tributaria, la exención no se extiende a los tributos que se instituyan con posterioridad a su otorgamiento. Salvo disposición en contrario, ¿verdad? La exención no se extiende a los tributos que se instituyan posteriormente. ¿Cómo así, vaya? Le están quitando que pague aranceles, porque el arancel es un tributo, se me olvidaba decir los aranceles, que paga sobre importación, ¿verdad? Se le exoneró de aranceles. Vaya, pero yo aquí tengo que pagar agua, tengo que pagar luz, pues pague IVA, pague las tasas. Pero me dijeron que estaba exento, exento de arancel, pero los demás tributos sí los mano, eso es lo que le van a decir. Luego dice el 65, ya para ir cerrando, ¿verdad? Alcance de las exenciones tributarias. Dice, las exenciones y beneficios tributarios que se otorguen serán aplicables exclusivamente a los contribuyentes que realicen en forma efectiva y directa actividades, actos o contratos que sean materia u objeto específico de tal exención. Repito cuáles son. Educación, religión y... Uy, uy, uy. Educación, religión, Ah, y actividades benéficas, ¿verdad? Esas son las que están exentas. Y por supuesto el Estado. ¿verdad?
Entonces, mientras no cumplan con los requisitos legales previstos en las leyes que los concedan. En ningún caso los beneficios obtenidos podrán transferirse a terceros por ningún título. Es decir, yo soy el propietario de un colegio, le voy a decir y como acabo de comprar computadoras para ese colegio, chévere, me exoneraron el IVA. Pero mi hermano o mi hermana dice, vos, y yo quiero pagar lo mismo, yo quiero comprar una computadora. Está bueno, yo te voy a... No se puede, ¿verdad? No se lo puedo transferir. Más fácil que yo le diga, vaya, voy a ir a comprar la computadora, después vos me vas a mí el billete. Puede hacerse ese arreglo, ¿verdad? Pero que se le transfiera la exención a otra persona, eso no se puede. Bueno, mis muy apreciables, hemos llegado al final de nuestra sesión de esta tarde-noche. Yo les agradezco mucho por su atención. Si Dios nos lo permite, pues vamos a estarnos saludando dentro de una semana exacta, siempre pues a la misma hora, ¿no? Por este mismo